esta época para hablar de ello. Y la serie que se llama, va a ser para 2 domingos, este domingo y el siguiente, y se llama así: el misterio de la Navidad. Amén. El misterio de la Navidad. Repitan conmigo: el misterio de la Navidad. Es más, con solamente decir misterio ya usted le dio misterio, ¿verdad? Ya usted lo puso a pensar de qué será lo que se va a hablar. Si se está hablando de un misterio. Misterio es algo que está escondido y que queremos conocer. Muy bien, entonces, y la predicación de hoy se llama así: el verbo se hizo carne. Repita conmigo: el verbo se hizo carne. Así se llama la primera predicación de esta serie: el verbo se hizo carne. Y yo le pedí a la hermana de multimedia hoy, que está la hermana Tefi, que me pusiera una frase que justamente está para la enseñanza de hoy. Y dice así: este hombre que habló esta palabra se dice que es uno de los teólogos, ¿verdad?, más destacados, hermanos, por la forma que él podía presentar en esta época moderna el evangelio. Se llama C.S. Lewis. Es más, ustedes han escuchado de las crónicas de Narnia. La película de las crónicas están basadas en este escritor, en este teólogo C.S. Lewis, ¿verdad? Es un gran teólogo. Pero vean qué bonito lo que él dijo. Él llegó y dijo así, para hablar de la época de Navidad, dijo: hubo una vez en el mundo un pesebre, y en ese pesebre algo más grande que el mundo. ¿Es cierto? Amén. Ok, reflexiona lo que estamos hablando. Repítalo suavemente. Trate de digerirlo, ¿verdad? De analizarlo. Medítelo. Dice: hubo una vez en el mundo un pesebre, y en ese pesebre, oiga, y en ese pesebre algo más grande que el mundo. Aleluya. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Amén. Dios es fiel. Amén. Y para eso voy a invitarles que busquen en el Evangelio según San Juan, capítulo 1. Evangelio San Juan, capítulo 1. Y encontramos, quédese ahí, San Juan, capítulo 1. Y esta es la frase que vamos a usar preeminente hoy. Aleluya. Te bendecimos, te exaltamos, Señor. Versículo 14 dice, repita nada más la primera frase. Dice: y aquel verbo, está con mayúscula, dice, fue hecho carne. ¿Escuchó bien, hermanos? Y aquel verbo fue hecho carne. Estamos hablando, hermanos, que ahí, en esta frase que estamos hablando, está el misterio de la Navidad. La palabra Navidad viene de una palabra en latín. A veces poco nos damos a la tarea de saber de dónde nació una palabra, en qué idioma, por qué la usamos. Bueno, usamos mucho la palabra Navidad. ¿Sabe usted de dónde viene la palabra Navidad? Bueno, es una palabra que viene del latín. El latín se usaba antiguamente, hermanos, amén, por los romanos. Y dice que significa la palabra nativitas, y solamente significa esto: nacimiento. De la natividad es nacimiento. Tan fácil. Pero cuando uno habla de usar una palabra como Navidad, nacimiento, nos estamos refiriendo no a cualquier nacimiento, sino a un nacimiento muy especial. Pero muy especial. Y es que estamos celebrando el nacimiento de nuestro Redentor, de nuestro Salvador, el Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando empezamos a leer San Juan, dígame, yo sé que todos los discípulos que están aquí buscamos siempre leer. Cuando empezamos en los caminos del Señor, nos gusta leer los evangelios. ¿Ya leyeron San Juan? Levante la mano los que ya se dieron a la tarea de leer San Juan. Y San Juan, hermanos, capítulo 1, vemos al apóstol Juan que está maravillado. El apóstol Juan está maravillado de empezar, hermanos, su libro hablando
hermanos, de la venida del Hijo de Dios a esta tierra. Amén. Y él lo ve, hermanos, con una magnitud de misterio. Y él empieza a hablar de la venida del Hijo de Dios, del Señor Jesús, usando esta palabra, diciendo: en el principio era el verbo. Y usted lo ve que está con mayúscula, ¿verdad? Y estamos hablando que estamos usando la Reina Valera, que es, digamos, un antiguo español, pero que para el día de hoy diríamos: en el principio era la palabra. Amén, la palabra con mayúscula. Y dice: y la palabra o el verbo era con Dios, y el verbo, que dice la palabra, era Dios. Gloria a Dios. Este misterio del verbo de Dios viniendo a este mundo. Y nosotros tenemos que entender lo siguiente: usted celebra la Navidad. Hay personas que no celebran la Navidad. Hay gente que le gusta la Navidad. Hay otros que no les gusta la época de la Navidad. Así me han dicho. Yo he conversado con muchas personas. No sé el caso suyo, pero yo quiero decirle, hermano amado, que sea como se sea, si estamos pensando en la Navidad, es necesario entender las implicaciones, hermanos, que conlleva la venida de este verbo a la tierra, de esta palabra, de lo que dice aquí el Redentor, nuestro Señor, nuestro Salvador Jesús, a esta tierra. Porque si usted y yo no tenemos comprensión y solamente lo que hacemos es celebrar la Navidad, hermanos, nada más basados en una tradición de que usted ve que todo el mundo celebra la Navidad, así lo ha visto, así lo ha aprendido, así creció usted, hermanos, es una época que se para en el año para que la gente se entregue regalos, ponen cosas navideñas, ponen adornos navideños, etcétera. Pero a lo último, lo que menos se piensa es: ¿por qué estamos celebrando la Navidad? ¿Por qué hacemos tanta cosa? ¿Por qué hacemos tanta cosa? ¿O es solamente una excusa para hacer algo diferente, para darle una connotación de lo que los seres humanos nos gusta hacer, ¿verdad? Que es dar regalos, dádivas, celebrar cosas. O nosotros como hijos de Dios tenemos que tener, diga conmigo, entendimiento. Tenemos que tener revelación. Nosotros no somos iguales a las personas que no tienen el conocimiento del Señor. Tú y yo somos diferentes. Amén, hermano amado. De tal manera, hermanos, que hoy queremos aprender y celebrar. Repita conmigo: que aquel verbo fue hecho carne, como dice San Juan 1:14. Y dice: y que habitó entre nosotros, y que vimos su gloria, dijo Juan, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. San Juan 1:14. Y a su nombre. Ahora, cuando estamos hablando en esta predicación que el verbo se hizo carne, ¿qué le está diciendo Dios a usted? ¿Qué nos está diciendo Dios a todos los que estamos aquí? ¿Qué nos dice el Señor? Y yo encontré por lo menos 6 cosas que están en el capítulo Juan, que nos dicen a nosotros, hermanos, qué significa que el verbo de Dios, o sea, Dios se hizo carne. ¿Qué significa? Y la primera cosa que les voy a decir es que el Eterno quiso tomar forma humana. Aleluya. El Dios invisible quiso tomar forma humana. Y si usted lo ve en el versículo 1, dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Pero no se queda ahí, dice, y la palabra dice: y el verbo era Dios. Amén, el verbo era Dios. Y aquel verbo se hizo ¿qué? Carne, aleluya. Pero noten esa palabra, dice en el principio. Amén. En el principio. Y en Apocalipsis capítulo 1 versículo 8, por favor búsquelo. Apocalipsis capítulo 1 versículo 8. Cuando estamos hablando del verbo, ¿de quién estamos hablando? ¿Quién vino a esta tierra? ¿Quién fue el que llegó? ¿O nos vamos a dejar sencillamente llevar, hermano, por la tradición de lo que se celebra? Que la gente hace un pasito, hace un pesebre, hace un portal, y hermano, solamente ponen ahí a un niñito ahí. ¿Qué significa esto? Y dice la palabra en Apocalipsis capítulo 1 versículo 8, aleluya, que este mismo verbo, que este mismo que nació allí es: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir. Amén. No es algo insignificante, aleluya.
Antes que existiera el universo mismo, antes que existieran los planetas, las constelaciones, la materia, la energía, Dios ya existía. Aleluya. Y el Eterno quiso venir a un mundo donde, hermanos, hay temporalidad, todo perece, todo pasa. Tenemos un reloj, tenemos un calendario, tenemos un almanaque. Las cosas, hermanos, nacen, crecen y mueren. Pero el Eterno ha existido y siempre existirá, porque es Dios. Y el Eterno vino a estar con nosotros. Aleluya, alábele. Diga conmigo, mi Señor, el Eterno, repítalo, el Eterno, el Eterno, el Eterno se encarnó para estar con nosotros. Cuán grande amor y poder saber que el Señor, hermanos, que no tiene principio ni fin, quiso hacerse un ser humano y cumplir los procesos de la naturaleza, como nacer, crecer, desarrollarse y hasta morir. Pero lo más importante, resucitar. Aleluya. Ese es Jesús. Diga conmigo, el Verbo de Dios, nuestro Dios hecho carne. Y a su nombre. ¿Qué significa que el Verbo de Dios se hizo carne? No es cualquier cosa lo que estamos hablando. Y estamos celebrando una Navidad, pero no solamente veamos, hermanos, al niño del pesebre. ¿Qué le va a pedir usted al niño? Estamos hablando del Dios Todopoderoso, que nació, que Él quiso venir, hermanos, a esta tierra. Pero la segunda cosa que encuentra usted aquí mismo en la palabra de Dios es, diga conmigo, que el creador de todo cuanto existe visitó su creación. Amén. Y véalo en el versículo 3, vea lo que dice la palabra en Juan capítulo 1 versículo 3. ¿Lo recibe, hermano amado? O más bien empezamos ahí. Bueno, el 3 dice, todas las cosas, repita, todas las cosas. Y si usted quiere lo subraya, dice, por Él, ese por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La gente que no cree que hay un diseñador, que hay un creador, que hay un autor de todas las cosas, siempre va a buscar una excusa para no creer en Dios. Pero no es un problema de fe, es un problema del corazón. Es un problema de rebeldía. ¿Escucharon, hermanos? Porque si una persona anda en una playa y se encuentra un reloj, y ese reloj, hermanos, cuando lo ve, mira y dice, oh, me encontré un reloj, lo abre y se da cuenta que tiene muchas piecitas, todas las piecitas se encajan. Y, hermanos, se da cuenta que todo tiene un equilibrio dentro de él, un funcionamiento. Él no va a decir, la naturaleza a través del proceso de los años creó este reloj. ¿Saben por qué, hermanos? Porque ve, hermanos, en ese reloj perfección. Ve, hermanos, diseño. Y sabe que, hermanos, para perfección y diseño tiene que haber un autor, tiene que haber un diseñador. Aleluya. Y el que creó todas las cosas, dice la palabra, fueron hechas por la palabra de su poder. Y esa palabra se llama Cristo, Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Se llama ¿qué? El Verbo de Dios, repítalo, el Verbo de Dios. Por medio de Él fueron ¿qué? Hechas todas las cosas. Y sin Él, y si quiere lo vuelve a subrayar, dice, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y a su nombre, bendito sea el Señor, porque esto es lo que hace el Señor. Versículo 10 también, vea lo que dice la palabra en el versículo 10. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho. Me imagino al Señor Jesús cuando pasaba, hermanos, y veía los ríos, veía, hermanos, el agua, veía las montañas, veía las aves. Y Él puede decir, caminando, estando en esta tierra, todo esto yo lo hice. Todo esto yo lo diseñé, yo lo creé. Que las aves vuelan, fui yo el que lo hice, el que lo creó. Amén. Los colores que existen en las flores, yo lo diseñé. No hay absolutamente nada que exista. Todo fue hecho por Él. Y entonces dice la palabra también en Colosenses, y para Él.
y en Él todas las cosas subsisten. Todo lo que existe, hay algo que lo sostiene. Algo sostiene todas las cosas, hermanos. Y cuando se han puesto los científicos a decir, vamos a ir a buscar lo más diminuto, empiezan, hermanos, con la materia, luego siguen con las moléculas, y luego, hermanos, llegan así y empiezan a encontrar al átomo, y encuentran que el átomo tiene neutrones y protones, y empiezan, hermanos, a decir, pero ¿qué es lo que sostiene todo? ¿Qué es lo que sostiene la materia? Según la palabra de Dios, en Él subsisten todas las cosas. Y la única explicación que hay que todo está sostenido es por el verbo de Dios que anduvo en esta tierra. Y aunque el mundo no le conoció ni le reconoció, Él es el creador de todas las cosas. Dele gracias al Señor. Ahora, ¿es Jesús el creador? Diga conmigo, Jesús es creador. Amén. Pero no solo creó y terminó. El Señor sigue creando. Amén. Crea, diga conmigo, y sigue creando. ¿Qué crea el Señor? Hizo la creación, hizo el universo entero, pero también ¿sabe qué hace el Señor? Él crea vidas nuevas. ¿Lo cree? Él sigue cambiando circunstancias y creándolas con su poder. Todo lo hace nuevo. Repita conmigo, Dios dice, he aquí yo hago una cosa nueva hoy. Porque Dios sigue siendo creador. No solo creó, sino que Él sigue actuando y sigue creando cosas. Aleluya. Por eso Él dice, llama a las cosas que no son como si fueran. ¿Y sabe qué va a hacer el Señor también? Va a crear cielos nuevos y tierras nuevas. ¿Sabe para qué? Para hombres nuevos y mujeres nuevas que hayan nacido para su honra y para su gloria. ¿Lo recibe, hermano amado? Ven el poder creador de Jesús, el verbo de Dios que se hizo carne. Aleluya. Diga conmigo, el creador de todas las cosas. ¿Cómo no iba a cambiar, hermanos, el agua en vino si Él es el creador? Aleluya. Porque es el mismo que convirtió, hermanos, el agua y todo lo que estaba en Egipto lo convirtió en sangre. Porque para Él no hay nada difícil. Dice el Señor, yo Jehová, y no hay nada difícil para mí. ¿Lo creen, hermanos amados? Y uno dice sobre el verbo que se hizo carne. ¿Qué significa? Porque queremos conocerte más, queremos amarte más, queremos entenderte más, Señor Jesús. ¿Quién eres tú, Señor? Como dijo Pablo, ¿quién eres tú, Señor? Cuando escuchó la voz del cielo. Y dice la palabra de Dios que nos contesta a nosotros que Él es la luz verdadera. Repita conmigo, Él es la luz verdadera que vino a alumbrar en la oscuridad a la humanidad. Porque, hermanos, piensen bien, una vez que entró el pecado al mundo, dígame, ¿quién se apoderó de todo lo que es este mundo? Lo que sucede en este mundo, lo que pasa en la conducta de los seres humanos, lo que pasa en la civilización, en la sociedad. ¿No es cierto, hermanos, que estamos marcados porque nuestra humanidad es decadente? Cada vez usted ve más, hay oscuridad, hay más tinieblas, hay más pecado, hay más maldad, hay más muerte, hay más pobreza, hermanos, y uno puede darse cuenta que de verdad la tierra cada vez está más oscura, está más en tinieblas. Todo, hermanos, usted lo nota. En lugar de ir superando hacia principios y valores y ser mejor, cada día, hasta la política, uno ve, hermanos, y todas las normas que hay, va cada día degradándose. Porque ese mundo está en tinieblas. Este mundo está en tinieblas. Y los hombres están en tinieblas. Por eso el Señor vino, para alumbrar las tinieblas. ¿Lo cree, hermano amado? Por eso dice la palabra del Señor en el versículo 4. Vea qué lindo lo que dice el versículo 4. Dejemos que la palabra nos conteste. Dice, en Él estaba la vida. ¿Y qué dice? Y la vida era la luz de los hombres. O sea, en otras palabras, cualquier persona que esté sin Cristo anda en tinieblas. Repita así, cualquier persona, no importa cuán importante sea o grande, si usted no tiene a Cristo en su corazón, usted está en tinieblas. Usted está en la oscuridad. No sabe ni para dónde va, ni sabe lo que le va a pasar. Pero le doy las gracias a Dios. ¿Sabe por qué? Porque la luz del mundo quiso venir a alumbrar nuestras tinieblas. Alábele que Él vive.
El único que puede vencer las tinieblas se llama Cristo, Cristo, aleluya. Porque el versículo 5 dice: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. No existe tinieblas que Jesucristo no venza. En toda la humanidad el hombre no pudo vencer el pecado, pero Jesucristo en la cruz del Calvario derrotó al pecado. El sin pecado derrotó al pecado en la cruz del Calvario, derramando su sangre para limpiar a todos los seres humanos de todas nuestras maldades. Y le damos gracias al Señor, diga conmigo, porque la luz vino a esta tierra. Si no, ¿cómo estaría esta tierra sin la luz de Dios? Dice la palabra del Señor, amén, que Él es la luz, amén. Y también dijo: yo soy la luz del mundo. Bendito sea el Señor. En el versículo 9, usted se presta atención, iglesia, ponga atención por favor. Dice, vean qué interesante, porque cada palabra fue pensada por el apóstol Juan. No la puso nada más por decirla, sino fue inspirado por el Señor. Pero yo veo, hermanos, cómo Él fue acomodando todas las cosas. Y vea lo que dice: aquella luz verdadera. ¿Por qué dijo aquella luz verdadera? Aquella luz verdadera, ¿sabe por qué? Porque si hay una luz verdadera, hay luces falsas. Y hay mucha gente y religiones y seres humanos que se proclaman que ellos son dueños de la verdad y que ellos son la luz, que los sigan, síganme. Y ahora se han levantado muchos anticristos, pero solo hay uno que es la luz verdadera, y su nombre es Jesús. Le abrió los ojos a un ciego, amén. Le abrió los ojos a un ciego. Le preguntaron a los padres que si su hijo había nacido ciego, amén, y él dijo: mi hijo nació ciego, amén. Y se dijeron que si ese hombre es pecador, eso yo no lo sé. Lo que sí sé es que le dijo el ciego que antes yo no veía y ahora veo. ¿Cuántos alaban al Señor? Saben, hermanos, usted andaba dando tumbo en tumbo, en tumbo, en tumbo. Hermanos, usted andaba perdido, usted andaba extraviado, pero hasta que el Señor le iluminó el camino, usted pudo entender, hermanos, por dónde debe de ir y por dónde debe de andar. Aleluya. Porque nosotros somos como grandes aviones en una noche, hermanos, que si nosotros no tenemos las luces, hermanos, que se ocupan para aterrizar, hermanos, nuestra vida, hermanos, va a venirse a una catástrofe, y hermanos, se va a venir al suelo y vamos, hermanos, a morir en un accidente. Pero como un avión, hermanos, necesita las luces de un aeropuerto para poder aterrizar, Jesús es la luz para nuestra vida. ¿Hace cuánto usted recibió a Cristo y se dio cuenta que es cierto, que de un momento a otro las cosas empezaron a cambiar en su vida? Que usted hacía cada decisión tan mala que le provocaba los problemas que tiene hoy. Pero cuando Cristo llegó a su corazón, no solamente eso, empezó a iluminar, diga, mi entendimiento. Porque el Señor empieza a trabajar, ¿dónde? ¿Sabe qué? En la parte interna de nosotros, en mi entendimiento. Y empieza a alumbrar mis tinieblas, mi corazón. Así que dele gracias al Señor, porque el Señor Jesús, aquel verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Aleluya. Dele gracias al Señor, hermanos, porque hoy usted tiene, ¿sabe qué? La revelación de la luz del Señor. ¿Quién vive? Gloria a Dios. Y saben, hermanos, no solamente se le llama, ¿qué hemos dicho? Creador. ¿Qué más hemos dicho del Señor? Que Él es el creador. ¿Qué más dijimos? Que Él es la luz. ¿Qué más aprendió? Que es creador y crea todas las cosas nuevas en usted cada día. Y Él tiene un propósito para usted. Pero sabe también, hermanos, diga conmigo, que la vida estuvo aquí en la tierra y ahora está dentro de nosotros. Versículo 4, por favor, vea lo que dice el versículo 4. Dígalo conmigo. Y en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y dice la palabra del Señor en San Juan 10:10 que el mismo Señor Jesús dijo: el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Pero ¿sabe qué dijo el Señor Jesús acerca de Él? Yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Amén. ¿Sabe qué dijo también el Señor? En San Juan capítulo 11 versículo 25: yo soy la resurrección y la vida. Gloria a Dios. Piénsenlo bien. La muerte viene por allá enfrente, y Jesús, que es la vida, viene por aquí. Allá viene un funeral y Jesús viene por aquí. Se topan ambos. Dígame, ¿quién pierde? ¿La muerte o la vida? ¿Sabe quién pierde? La muerte, porque Jesús es la resurrección y la vida. Y le dice al que está en el féretro: levántate. Amén.
se levantó, hermanos, resucitó, porque Él es la resurrección y la vida. Por eso, hermanos, no había enfermedad que podía, hermanos, contra el Señor Jesús, contra el verbo de Dios, porque Él es la vida, aleluya. Amén, hermanos, no hay cáncer, hermanos, no había lepra, hermanos, no había parálisis, no había nada, hermanos, que podía, hermanos, en contra de la vida de Dios. Jesús es nuestra vida, diga conmigo. Y Él me ha dado de su vida. Y hoy usted se da cuenta que usted está vivo, porque se le ve en su rostro, que sus ojos brillan, porque tienen la vida de Dios dentro de usted. Porque muchas personas, usted le ve a los ojos, hermanos, y lo que usted puede ver es muerte. Pero el Hijo de Dios tiene vida. La persona que recibió a Cristo como Señor y Salvador tiene la vida. ¿Sabe por qué, hermanos? Mas a todos los que le recibieron, dice San Juan capítulo 1, 11, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Sabe qué quiere decir eso, hermanos? Eso quiere decir que la vida de Dios está en mí. Diga conmigo, la vida de Dios está en mí. Por eso, hermanos, ¿sabe qué? Usted puede morir, pero usted va a resucitar, porque Cristo está dentro de usted. Le da gracias al Señor por eso y a su nombre. Entonces este verbo que se hizo carne, aunque nosotros celebramos la Navidad, es por esta bendición. Amén. Y ahora repita conmigo, es muy importante. ¿Sabe qué estaba haciendo el verbo de Dios? Hay dos épocas en la humanidad, y todos lo sabemos. Diga conmigo, antes de Cristo y después de Cristo. ¿Es cierto o no? Hasta los almanaques lo dicen, antes de Cristo y después de Cristo. Pero hay dos épocas, dos dispensaciones. Diga conmigo, la época de la ley y la época de la gracia. Amén, hermanos amados. Pero ¿quién iba a decir cuándo iba a terminar la época de la ley? ¿Quién era el que iba a decir hasta aquí termina esta época de la ley? ¿Y qué es la época de la ley? Para que lo sepa, la época de la ley es que los hombres, hermanos, iban a tratar de salvarse por sí mismos, por sus obras, por sus méritos, pero no podían salvarse por sus propios méritos, por sus obras. No hay justo ni aún uno. No hay nadie que pueda salvarse. Pero para la honra y la gloria de Dios, alguien llegó y dijo: hasta aquí. Empieza una nueva era. ¿Y sabe cuál es? El nuevo pacto. Por eso Él dijo: el nuevo pacto en mi sangre. Alábele, repítalo: el nuevo pacto en mi sangre. Cuando Él derramó su sangre en la cruz del Calvario, Él estaba, hermanos, inaugurando, hermanos, una nueva época. ¿Y sabe cómo se llama esa época? Diga conmigo: la dispensación de la gracia. Y esa dispensación de la gracia es que por fe somos salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Y esa palabra es para cualquiera. Y para la honra y la gloria de Dios, todos los que tengan fe en su nombre son salvos. El que invocar el nombre del Señor será salvo. Y la palabra gracia significa, hermanos, que Dios nos da, hermanos, su bondad inmerecidamente. Lo hace solamente por amor. Y por eso hoy entendemos, diga conmigo, que la salvación es gratis. Diga conmigo, usted no la compró, Cristo la compró. Usted no murió en la cruz, Cristo murió en la cruz. Usted no derramó su sangre, Cristo derramó su sangre por usted y por mí. Amén. Pero lo único que le pide el Señor es: ¿lo crees? ¿Crees que yo perdono pecados? Dice el Señor. ¿Crees que yo puedo darte una vida nueva? Ese es el Señor Jesús que yo predico. La época de la gracia ha llegado. Por eso Juan llegó y dijo, aleluya, vean lo que dice San Juan, amén, en el versículo 16, amén, lo dice la palabra: porque de su plenitud tomamos todos. Y dice, como si abriera la boca, como si estuviera bebiendo, hermanos, de una catarata, de un chorro de agua viva. Gracia sobre gracia. De su plenitud tomamos todos, gracia por sobre gracia. Y uno pregunta, ¿y el blasfemo, y el ateo, y el maldiciente, y el satanista, y el que maldice a Dios también? Sí, porque si no fuera por la gracia de Dios, ya ese hombre hubiera quedado aniquilado con solamente mencionar de una forma blasfema el nombre de Dios. Pero Dios se le da tiempo para que se arrepienta. De su gracia tomamos todos, el justo y el injusto. Hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Hermanos, hace llover sobre buenos y sobre malos. Esa es la gracia de Dios. Amén. Y dice el versículo 17, presten atención: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿En qué pacto estás?
Yo le pregunto a los que van a ver esta transmisión, ¿usted va a creer que usted puede salvarse a sí mismo? ¿Usted cree que va a ser que por sus propios méritos, que usted no es tan malo, que usted es mejor o más bueno que los demás y que por eso Dios lo va a dejar entrar al cielo? Está muy equivocado, porque entonces ¿para qué vino Jesús a la tierra? Jesús vino a la tierra porque usted no podía salvarse, porque sus méritos y sus obras no lo pueden salvar, porque el único que nos puede salvar es Cristo, porque son más las cosas malas que hacemos que las cosas buenas. Usted está hundido y si usted fuera a un juicio, usted sería condenado. ¿Sabe, hermano? Y le decimos a todos los que están acá, hermanos, démosle gracias a Dios porque tenemos a un abogado, y ese abogado murió por nosotros. Y hoy, hermanos, no pueden condenarse a dos personas por el mismo delito. Jesús fue condenado por el delito que usted y yo cometimos, y ahora usted es libre para la honra y la gloria de Dios. Alaba al Señor por eso. Más claro no puede ser. Acepta lo que Dios quiere decirle o quiere la condenación eterna. Yo prefiero decir, Señor, yo prefiero recibir, hermanos, que usted me declare a mí inocente, porque ya usted llevó el castigo mío hace más de 2000 años. Sea su nombre. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Por eso Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cualquier otro mentiroso que le ofrezca a usted paz, que le ofrezca a usted salvación, que le ofrezca a usted gozo, no sé, quiero decirle que está equivocado, porque el único que puede ofrecer esto es el verbo de Dios, que se llama Jesús. ¿Cuál es el nombre de la palabra? ¿Cuál es el nombre del verbo? Diga conmigo, Jesús. Porque no hay otro nombre, no existe otro nombre. No es Buda, escucharon, no es Mahoma, no es ninguna otra religión, no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por eso Jesús es la verdad. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús. Y lo último, hermanos, que quiero decirles, amén, es que usted no conocería cómo es Dios el Padre si no fuera porque Jesús vino a esta tierra. Le estaba explicando una maestra de escuela dominical a una niña y le estaba diciendo que cómo era el Padre Celestial, y le estaba tratando de explicar. Entonces la chiquita muy inteligentemente llegó y dijo, ya sé, Jesús es la mejor fotografía del Padre. ¿Por qué, hermanos? Porque dice la palabra del Señor. Vea lo que dice para terminar. Vean por favor el versículo 18 y recíbalo. A Dios nadie le vio jamás. O sea, en forma de Dios, porque Dios es, dice en San Juan capítulo 4 que Dios es invisible. Pero dice la palabra, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y en San Juan 14:9, vea lo que dijeron los discípulos, porque ellos también tenían curiosidad y querían saber y conocer más. Y dice la palabra en el versículo 8, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. ¿Quién estaba ahí? Elohim. ¿Quién estaba ahí? Yahvé. ¿Quién estaba ahí? El Eterno, el Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos al Padre. Usted no podrá conocer cómo es el Padre que lo ama tanto si Jesús no hubiera muerto en la cruz del Calvario por usted. Y yo le invito, hermano amado, que hoy reflexionemos que si vamos a celebrar la Navidad, sepamos que no es cualquier cosa. Y no es que usted estrene un par de medias nuevas, es que le regalan los papás, a los papás casi siempre nos regalan solo medias, bueno, pero no es eso. Lo lindo, ¿sabe qué? Saber que todo esto está en el capítulo 1 de San Juan, porque no había forma, o sea, era algo tan maravilloso, tan misterioso, tan majestuoso, que quedó plasmado. ¿Y sabe cuánto le llevó a San Juan poder ponerlo en esa forma? Mateo, Marcos y Lucas son los evangelios sinópticos, los primeros evangelios. Y hermanos, el evangelio según San Juan fue hecho cuando San Juan yo era un anciano. ¿Qué hizo, hermanos, el evangelio según San Juan? Hizo Apocalipsis, primera y segunda y tercera de Juan, cuando ya era un anciano y pudo entender, más que hablar cosas, decir, ahora entiendo que Jesús es el gran yo soy. Cuando él dijo, vinieron a buscarlo y dijeron, buscamos a Jesús, y él dijo, yo soy. La palabra del nombre de Dios, cayeron todos al suelo, porque la persona de Dios
está en Jesús, el Verbo de Dios. Pónganse de pie, hermanos. Cuando usted cante un villancico, vamos a recordar quién es Jesús, su identidad, su carácter, su nombre y hasta su personalidad. ¿Saben cómo yo sé que el Padre me ama y no está bravo conmigo? El Padre Celestial no está airado conmigo, porque Jesús me mostró su amor y me perdonó y quiso morir por mí. Hoy yo puedo entender cómo es el Padre, porque en Jesús veo al Padre. Amén. Cierre sus ojitos y dele gracias a Dios si en verdad Cristo ya amaneció en su corazón. Antes cantábamos un villancico que decía así. Los bautistas cantábamos un villancico que decía: ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser llamados sus hijos. ¿Es usted un hijo de Dios? Dele gracias al Señor. Levante su mano, adórele. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué, hermano amado? Para terminar, cierre sus ojos, levante sus manos. Por eso los ángeles, el ángel le dijo a los pastores en Belén: he aquí os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y es mi Salvador. Yo puedo decir, yo lo encontré. Los pastores tuvieron que buscar y no pudieron perderse, porque ahí estaba la estrella alumbrando. Pero Jesús, hermanos, estaba ahí. Yo le pregunto: ¿ya usted encontró a Jesús en su corazón? ¿Lo tienes? Si no es así, le invito a que usted hoy le diga a Jesús: entre en mi corazón, Señor, Verbo de Dios, y haz todas las cosas nuevas dentro de mí. ¿Lo puede hacer? Dígale: Señor, me arrepiento de mis pecados y te acepto como mi Señor y mi Salvador. Y si usted ha estado apartado y está frío de la presencia del Señor, el Señor le está diciendo: es tiempo de volverse a Dios. Gracias te damos, Señor, porque celebramos la Navidad no de la forma, oh Dios, como la celebra el mundo. Y no importa si la fecha es o no es en el 24 de diciembre, como se puso en el calendario nuestro al fin del año, y sabemos que no es así, porque el Señor nació más o menos por ahí esa época de abril, según los datos. Pero lo que nos interesa, ¿sabe qué, hermanos? Es saber que el Señor vino a esta tierra y que Él se merece, amén, adoración. Y si hay alguien aquí que adore al Mesías, al Cristo, al Señor, al Salvador del mundo, diga: yo estoy aquí en esta tierra, vivo en esta tierra, para adorar a mi Señor y mi Salvador Jesús, porque yo sé quién es Él. Amén, porque mi vida le pertenece a Él, porque Él la compró con su sangre. Y ya yo no soy mío, soy de Cristo. Diga: yo soy de Cristo. Y la muerte, ni el Hades, ni el infierno, ni Satanás pueden separarme del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Alguien puede decir un fuerte amén? Y a su nombre, y a su nombre. Denle un aplauso a Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador.